Bien. Pues va. Bien, nos va bien. Ah, muy bien, qué bueno. Sí, ¿verdad? ¿Les va bien? Ahí están, ¿no están? Sí, todo bien, todo bien. Sí, profesor. ¿Usted cómo le va, profe? Bien, también acabando de comer. Entonces, todo bien. Espero que ustedes ya hayan comido y que no se vayan a quedar dormidos. Esta es la clase de la hora después de comer y el laboratorio. Entonces, cuando estábamos en el salón, en este horario era normal verlos cabeceando. Ahora no los veo, pero casi apostaría que por ahí más de uno andará cabeceando. Bueno, vamos a ¿dónde estoy? Aquí estoy. Vamos a seguir en donde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos y qué me debían? ¿Qué me iban a platicar hoy? Lo de que era Robase y Cronaxia. Esto es en donde nos quedamos, exacto. Y lo sigo escuchando, pero voy por mi té. Porque tengo frío. ¿Qué era Cronaxia? ¿Qué era Rebase? ¿Le puedo decir tal cual la definición que encontré? Claro, es la idea. Bueno, la reobase se define como la intensidad mínima que se necesita para producir un potencial de acción en una célula, y la cronaxia se define como el tiempo mínimo que se necesita para estimular a la célula con una intensidad doble de la reobase. Tiempo mínimo para tener una estimulación del doble de la rebase, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que el otro día justo nos quedamos, si no mal recuerdo, ¿quién lo había dicho? Creo que lo había dicho Benjamín, justo al final. Benjamín y otros de ustedes, porque yo les hice la pregunta, ¿qué pasa con la forma de onda? ¿Qué necesitamos tener con esta forma de onda? Y les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasa con la forma de onda? ¿Cuál es la forma de onda adecuada para hacer una electroestimulación? La onda cuadra. ¿Onda cuadrada? ¿Qué dicen los demás? Pues dijo lo de que, por ejemplo, no puede ser como continua, ¿no? Porque puede afectar el músculo a la larga o no va a haber la estimulación que esperemos. Entonces, por eso se tiene que prender y apagar. Y para esto podría ser la onda cuadrada, donde va a haber un pulso que va a ser específico en la onda para que haya esta despolarización. Remoteado. ¿Es una buena explicación, Ángela? Puede ser. Casi me convencen, pero no me acaban de convencer. También Alfonso puso la cuadrada. No sé por qué intuyo que si esta misma pregunta la hiciéramos, pero en 1984, la respuesta sería diferente. Muy probable que la respuesta fuera la senoidal. ¿Alguien me podría decir por qué? Si lo preguntara en 1900,
78, los estudiantes me responderían la senoidal. ¿Y por qué en el 2022 o en el 2013 los estudiantes me contestan la cuadrada? Pues en el 2013 la cuadrada, porque necesitaríamos mantener un voltaje constante y para un tiempo predefinido para que se produzca el potencial de acción. Porque si fuera, por ejemplo, una sinusoidal, el voltaje sería variable y no lo estaríamos manteniendo por un tiempo suficiente, la misma tensión. Y este voltaje no es variable, este cambio en el tiempo. Vamos a pensar, estos ahorita los voy a borrar, ¿no? Vamos a poner otro color de puntero, pero vamos a pensar que tenemos dos señales. Una, imaginen que es cuadrada y además es regular. Una cuadrada y tenemos también una senoidal. ¿No son señales variables en el tiempo estas dos? Pues sí pasa por los valores medios. Aquí y aquí. Si fuera una ideal, la veríamos así. Pero en realidad lo que estamos viendo, lo que observaríamos, porque existe esta señal, no es una señal ideal. No cambia abruptamente de un instante al otro, sino tiene valores intermedios, igual que esta. Creo que se están yendo por el lado equivocado, pero ¿por qué la cuadrada? ¿O por qué no una triangular? ¿Por qué no una señal así? ¿Por qué no una así? Y eso... ¿Y eso como para qué nos sirve? Las células vimos que en realidad están trabajando así, ¿no? O sea, ellas tienen unos canales iónicos de diferentes elementos y van a permitir entrar y salir. Y dependiendo de las concentraciones y de otros marcadores bastante complejos, más complejos, pues entonces se ponen ellos a hacer su trabajo. ¿Cuál es la forma de onda adecuada para una electroestimulación? Esta. Apostaría lo que quieran que dentro de una semana me van a decir que es otra forma de onda la adecuada. Si no ahondáramos en este asunto, dentro de una semana cuando estuvieran electroestimulándose o cuando estuvieran por electroestimularse, me mostrarían una señal y me dirían, es que esta es la buena. Oye, pero no me habías dicho la cuadrada. No, esta es la que en serio está bien. Bueno, yo quiero pensar que es la cuadrada porque la senoidal, estamos pensando que tiene una señal positiva y una negativa, ¿no? Sin embargo, si toda la señal estuviera del lado positivo, el periodo de descanso del músculo es muy corto, entonces como que tiene muy poco tiempo para que los canales de calcio y de sodio otra vez como que se restablezcan. Entonces por eso la cuadrada tiene un tiempo de activación
el cual se mantiene y así vamos, o sea, tiene que ser, o yo asumo que debe de ser cuadrada porque digamos que a un potencial nosotros esperamos una cierta contracción y una cierta estimulación. Entonces, en una onda senoidal tenemos un pico, por lo tal, digamos que el músculo no tiene una contracción, digámoslo así, pareja o simétrica. Y bueno, por eso yo diría que por eso la senoidal no. Me gusta que te hayas aventado a decir una explicación completa, Alfonso. Dadas los argumentos, suenan lógicos, pero no acaban de convencer. Ajá. Yo tengo una pequeña duda. Convencen. Según tengo entendido, Sí, adelante, Benjamín. Según tengo entendido, la electroestimulación normalmente se hace bidireccional. Entonces, aunque sea una onda cuadrada, también tendría que tener un polo negativo. Por eso la vez pasada yo había mencionado que no importaría mucho si es la senoidal o la cuadrada, porque al final mientras alcance la rebase, que es la intensidad mínima, y se dispare, no importaría mucho la forma de onda. Lo más seguro es de que se base en la eficacia al momento de controlar las baterías, el cual de los dos estamos utilizando. Va a haber, lo acabas de explicar, con los términos de la tarea. Por eso les dejo la tarea, para que sean cosas con las que podemos ir ligando el día de hoy. Dice que la cronaxia es el tiempo mínimo con el cual debe estar estimulado una célula, un tejido. Y la rebase es la corriente mínima, es esa energía mínima con la que va a estar funcionando. Entonces, si nosotros, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Si nosotros vamos a pensar una señal cualquiera, ¿qué les parece una suma de senoidales? Oh, hazme caso. Yo voy a pensar esta señal que es una suma de senoidales. No es ninguna de estas, es una nueva señal. Suma de senoidales. Yo necesito que tenga un tiempo de duración mínima, que va a estar dado por cada diferente tipo celular. O sea que si yo lo mantengo activo este periodo, si lo mantengo activo este periodo, si lo mantengo activa este periodo, el tiempo mínimo, vamos a suponer que este es el tiempo mínimo. Tiempo mínimo. Este es el que nos interesa. Si yo lo tengo más tiempo, pues a la célula no le importa, que es lo que veíamos con este ejemplo de la línea roja. Yo tengo que cumplir esta condición. Primero, debe de cumplir un tiempo mínimo. Pero también tiene que cumplir con una cantidad mínima de energía. Lo podemos expresar como corriente mínima. Esta diferencia de potencial va a provocar una corriente iónica, una corriente eléctrica para forzar a la célula que se dispare. Entonces, si yo le doy el tiempo, pero por ejemplo, yo pusiera ese tiempo lo suficientemente largo, vamos a pensar, ¿cómo que corto que hago eso? Vamos a pensar que lo vamos a dejar así. Oh, es esto. Este tiempo mínimo se está cumpliendo sin problema, lo estamos hasta sobrepasando. Pero también necesitamos una corriente máxima, una corriente mínima, perdón, por la cual estimularla. Vamos a pensar que la corriente mínima es esta. Entonces, mientras yo no alcance esa corriente, pues entonces tampoco va a estimular. Vamos a pensar una última señal que tuviera estas características. Sobrepasa la corriente máxima, pero no cumple el tiempo mínimo. Esta señal no sirve. Esta señal no sirve. Esta señal sí sirve. Porque nos tenemos que fijar en esto. En la cronaxia y en la rebase. En realidad a la célula no le va a interesar mucho la forma de onda. Le va a interesar cuánta energía está forzándola a abrir los canales y durante cuánto tiempo. ¿Qué pasa si esta corriente de estimulación se vuelve enorme? ¿Qué pasa si la ponemos hasta acá? No es que se vaya a estimular más rápido. Lo que va a pasar es que
la célula, al ser un elemento físico, tiene una resistencia eléctrica. Lo que podemos hacer es quemar a la célula, por esa diferencia de potencial tan alta que le estamos metiendo, por esa corriente que le estamos inyectando. Ahí puede haber un problema importante. Entonces esta tampoco sirve. Estas son las que sirven, las que cumplen el tiempo mínimo y las que cumplen la corriente mínima. Entonces, ¿esta nos va a servir? No sé. Habría que ver si el tejido que vamos a estimular cumple con la corriente y cumple con la duración. ¿Esta nos sirve? No sé. Tendríamos que ver si este tiempo que sobrepasa el mínimo funciona. ¿Esta corriente sirve? No sé. Tendríamos que ver lo mismo. ¿Sí queda claro? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y mi pregunta del principio de por qué un estudiante de 1975 diría que es mucho mejor una señal como esta y un estudiante del siglo XXI me dice que es mejor una señal como esta, es porque en 1975 era brutalmente difícil tener una señal cuadrada. Era complicadísimo. Hay tesis de licenciatura, incluso por ahí creo que hasta de posgrados, que hacen circuitos de cómo hacer una señal cuadrada. Si ustedes hacen un zoom brutal de una señal cuadrada de hoy en día, la señal cuadrada precisamente es una suma de senoidales. Se va a ver así. Las señales no son cuadradas. Todas las señales se construyen con sumas de senoidales. Es la forma más sencilla de hacerlas. Y hace 40 años era complicadísimo hacerlo. Era mucho más fácil trabajar con senoidales. Por eso, cualquier estudiante que se le preguntara, estoy seguro que contestaría con las senoidales porque era más fácil. Hoy en día ya tenemos cosas como el 555 o como los microcontroladores o las tarjetas de prototipado que hacen que esto sea muy fácil. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo que conozco. ¿Qué es lo más fácil? Pues la señal cuadrada y aparte positiva. No se queden con esos vicios. No es lo que a ustedes más les conviene. Es lo que más conviene para resolver el problema. ¿Vale? Y deténganse un segundo. Así como lo analizaron, así como lo estábamos analizando en este momento, y que es, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué cosas conocemos? ¿Cómo funciona la célula? ¿Qué efecto quiero yo tener? Hagan esas pausas para reflexionar qué es lo que viene. Voy a borrar todo esto, todos mis garabatos en azul. Opción ese puntero. Borrar todo esto. Entonces quedamos que para poder estimular nosotros un tejido, necesitamos la cronaxia, necesitamos la rebase, saberlas, conocerlas, o bien irnos a la literatura, y no es precisamente que necesitemos saber la cronaxia o la rebase, con saber a qué frecuencias se puede estimular un tejido, o sea, cuál es el rango de frecuencias para estimular un tejido, cuál es la corriente mínima que tenemos para estimular el tejido, va a funcionar. Algunas fuentes de referencia, si ustedes van a una guía como las del CENETEC, de los aparatos, pueden ver que la guía de los TENS y los EMS para estimular nervios y para estimular músculos les va a decir que no rebase los 80 miliamperes, por eso nuestra restricción en la práctica, y que debe de tener un barrido de frecuencias entre, creo que CENETEC dice entre 5 Hz y 250 Hz. Para quien sea curioso, busque por ahí la guía del CENETEC y podrá ver en cuánto es la recomendación. Nosotros en la práctica estamos hablando de los 80 miliamperes de estimulación y estamos hablando de entre 1 y 120 Hz de barrido de la señal. ¿Hasta aquí dudas? No, profe. No, profe. Otra vez, ya les había dicho que no grabamos las cosas. O que no iba a permitir las grabaciones. Entonces, quien haya puesto a grabar, ya les había explicado por qué. Por favor, detenga la grabación. Ahora, había otra cosa que era importante
revisar o que era importante ver. Y es esto que dijo Benjamín. Hay señales, bueno, creo que quien puso a grabar no está. Entonces yo detendré la grabación. Ya, listo. Hay señales, o vemos algunas señales que esta es la línea basal. Y ustedes están trabajando con una señal así. Pero también hay señales de este tipo. Que son variantes en el tiempo, las dos son variantes en el tiempo, pero que tienen dos polaridades. Tienen una parte positiva, aquí positiva, y negativa, acá. Esta solo tiene parte positiva. Podría existir otra, probablemente, que... bueno, vamos a ponerlas todas iguales para que no tengamos, o que no nos meta ruido la forma de onda. Vamos a poner todas señales cuadradas porque ustedes son fan de las señales cuadradas. Entonces, pero no es puntero, es pluma. Ahí está, pluma. Entonces vamos a poner una señal con componentes positivos y negativos que también fuera cuadrada. Y una señal que fuera completamente negativa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la mejor para realizar una electroestimulación de estas tres opciones que tenemos? ¿Y por qué? ¿Cuál sería el argumento de hacerlo? La bidireccionalidad. O sea, pero ¿de qué? El que tiene positivo y negativo. Pero. ¿Por qué? ¿Y eso qué? Bueno, se supone que, o lo que se estipula cuando se hace solamente, por ejemplo, positivo, es de que funcionaría como si fuera una reacción electroquímica. Y en cierto punto se empezarían a acumular una base de un lado y ácido de otro y empezaría a doler. Por lo cual, normalmente estos que creo que son como una galvánica, no se utilizan mucho más que para ciertos tratamientos. En cambio, los bidireccionales, como la reacción ocurre de un lado a otro, esta reacción nunca va a pasar y le vas a poder tener el tratamiento durante un tiempo muy largo, sin sufrir realmente un dolor, a menos de que aumentes mucho la frecuencia o el voltaje. Completamente de acuerdo contigo, Benjamín. Ahora vamos a hacer una pausa. Por favor, no me contestes. Alguien explíqueme lo que acaba de decir Benjamín. Quiero que quede muy claro para todos los demás. Entiendo que tú ya has trabajado un poco con esto de la electroestimulación, Benjamín, entonces está bien. Pero todos los demás, ¿qué ganamos con esa bidireccionalidad? Y sobre todo, ¿quién me puede traducir esto que ha dicho Benjamín y que es correcto? Por la fisioterapia. Bueno, conocimiento tienes. Yo creo que el integral total de esta forma de onda debería ser 0, porque es decir, que la carga que estamos inyectando en la piel, deberíamos luego quitarla, no sé cómo explicarlo, porque si no, si dejamos la carga, se podrían producir, ¿cómo se dice? Toxinas, no sé cómo se dice, toxic substances. Pues entonces el integral total debería ser 0. Ok, ya estamos hablando de una integración total. Llama la atención. Podríamos tomar el completo del periodo, de la señal. Entonces, y a eso me refiero. Entonces, aquí, este y este se cancelan, entonces tendría un 0. Tomo este y me va a quedar positivo. Tomo este en su periodo y me va a quedar negativo. Suena lógico. La energía total yo la estoy distribuyendo. Y eso evita que existan quemaduras químicas. Vamos a dibujarlo. Vamos a entenderlo. Borrar otra vez. Vamos a borrar esto.
Entonces, vamos a, por favor, utilicen su imaginación. Quiero que imaginen que esto es piel. Esto es piel. Y entonces, aquí vamos a tener otro tejido, ¿no? Vamos a tener así, nuestro tejido. Y entonces yo voy a poner un par de electrodos. Rosa y negro. Voy a poner un par de electrodos. Aquí uno. Y aquí otro. Este va a ser positivo. Este va a ser negativo. Y voy a tener en un primer momento una señal variante en el tiempo, pero completamente positiva. Ajá. ¿Qué va a ocurrir aquí? Es más, vamos a hacer 3 ejemplos. Uno en donde fuera una señal continua y otro una señal en donde fuera variante en el tiempo, con sus componentes positivas y negativas. ¿Qué va a ocurrir aquí? Vamos a tomar este como primer ejemplo. Luego tomamos este y luego tomamos este. Primer ejemplo. Tenemos componentes de estimulación que quedan completamente polarizados. Aquí está el negativo y aquí está el positivo. Está el negativo. Si yo tengo aquí negativo, voy a empezar a tener una concentración de iones positivas. ¿Están de acuerdo? Y acá, componentes de iones negativos. Acuérdense, estos son iones. Y esto va a provocar lo que decía Benjamín y lo que ahorita también decía Pepe. Vamos a empezar a crear un ambiente en el tejido, un ambiente que en este caso sería un ambiente básico. Y en este otro caso sería un ambiente ácido. Mientras más tiempo esté colocado estos electrodos y se mantenga la estimulación, mayor va a ser la concentración que tengamos. Y entre mayor concentración y también mayor tiempo, lo que va a ocurrir es que podrían producirse quemaduras químicas. Entonces, esta estimulación con una corriente continua es muy fácil de hacer. Dijimos que con una simple batería que cumpliera con la cronaxia y con la rebase, la cronaxia olvídenla porque lo va a cumplir, se va a mantener ahí todo el tiempo. Con que cumpla con la corriente mínima, va a jalar y va a funcionar para la estimulación. ¿Listo? Pero entonces no es tan buena idea porque lo vamos a estar estimulando continuamente. Y lo que vamos a obtener es un ambiente básico y un ambiente ácido. En el ánodo y en el cátodo. ¿Qué pasaría en el segundo caso? ¿Qué pasa con tener una señal que ahora no es continua, que ahora es variante en el tiempo? ¿Quién lo explica? ¿Quién me platica qué es lo que sucedería en ese caso? O ya les digo. No, así es aburrido. Créanme, si ustedes piensan la respuesta, si la reflexionan, las cosas son mucho más lógicas. Si yo les voy diciendo ya todo cómo está hecho, se les va a olvidar en una hora. Cuando cambiamos de señal, cuando en lugar de tener una señal continua en el tiempo, tenemos una señal variante en el tiempo, pero completamente positiva.
Nos pasamos de aquí para acá. Y es importante porque ustedes se van a conectar. Van a poner su brazo o su pierna como un tributo a la ciencia, a la bioelectrónica. Y peor aún, van a poner mi brazo o mi pierna como tributo a la bioelectrónica. Y la mayoría de ustedes me parece que está haciendo estimulación con señales cuadradas, entonces, ¿está bien? ¿O no me voy a conectar ahí? Dice Benjamín, se ahorran pilas y se controlan los pulsos que se dan. Sí, uno de los sentidos que vimos era ahorrar la energía de las baterías. Entonces, esa puede ser una justificación, pero no es la justificación. Porque yo lo que les estoy preguntando es, ¿qué pasa en ese ambiente? ¿Qué pasa con el tejido? ¿Qué pasa con esos iones? Cuando yo, en lugar de tener la estimulación continua, la voy cambiando, la voy variando en el tiempo, pero únicamente de forma positiva. Puedo pensar que pues hay contracción y relajación del músculo, ¿no? Entonces, por ende, hay un intercambio entre los canales de sodio, potasio y digamos que se deja reposar la célula. Más hacia lo segundo, Alfonso. Bastante menos hacia lo primero, Axel. Están quedándose ustedes con esta idea de una excitación constante. Es correcto, es lo que habíamos dicho abajo, pero no acaba siendo del todo lo que explicaste, Axel. Tiene más un sentido de lo que dijo Alfonso. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a estar prendiendo y apagando. Nosotros vamos a estar propiciando esta concentración en un momento y después la vamos a quitar. Así, cancelamos este y cancelamos este. Quedan fuera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, durante este tiempo en que quedan en bajo, durante este tiempo en bajo, lo que va a suceder es que en este tiempo en alto va a propiciarse la concentración. Pero cuando cambia el tiempo en bajo, lo que va a suceder es que estos iones se van a volver a redistribuir libremente en el medio. Entonces, estos tiempos en bajo no solo nos van a servir en una aplicación como el marcapasos para aumentar la vida de la batería, sino también nos van a servir para evitar las quemaduras químicas porque le damos un tiempo de recuperación al tejido, le damos un tiempo de redistribución de esas cargas iónicas. Y entonces es mucho menos probable de que exista una quemadura química utilizando una señal variante en el tiempo que una señal constante en el tiempo. Ajá. Entonces ya vimos que es mejor idea tener algo así, sobre todo para estimulaciones que van a ser en periodos prolongados de tiempo. Ahora, ¿qué pasaría cuando nosotros metemos una señal como esta? Una señal que no solo es variante en el tiempo, sino que además tiene componentes positivas y tiene componentes negativas.
Es como si estuviera acelerando la redistribución de los iones. Vamos a forzar, la estamos acelerando, la estamos forzando. ¿Qué pasaría? Pues lo que vamos a hacer es que en un momento vamos a tener esta configuración, en este momento, pero después vamos a cambiar la polaridad. Este se vuelve negativo, este se vuelve positivo y estos salen de ahí. Ajá. Y empezamos a tener una nueva concentración, pero en el siguiente instante de tiempo rehacemos la distribución, cambian las polaridades. Si con este empezaba a ser complicado tener quemaduras químicas por la alta concentración de iones, en este se vuelve casi seguro que no la tendremos, porque estamos obligando al medio a cambiar. La sesión anterior, también Benjamín mencionó esta palabra de tetanización. Los músculos se tetanizan. Y lo que se entendió en esta sesión anterior, o por lo menos lo que a mí se me quedó en la cabeza, díganme si lo estoy diciendo mal o si lo estoy recordando mal, fue que la tetanización va a ser ese proceso en el cual el músculo se va a quedar trabajando, se va a quedar contraído permanentemente, por lo menos mientras exista esa estimulación. Y al estar contraído permanentemente, lo que va a ocurrir es que en esa contracción se empieza a agotar. Cada vez es menos eficiente y efectivo en su trabajo y llega un momento en que queda completamente agotado. Ya vimos que la tetanización se puede dar con una señal de corriente continua como esta, como la roja, porque quiero que ustedes sigan imaginando que esto puede ser infinito en el tiempo y que se volvería a repetir el potencial de acción y se repetiría y se repetiría y se repetiría. No es que se relaje, o sea, el proceso de tetanización sería aún más exagerado que esto que estamos viendo aquí. Ajá, donde estoy. Opciones de puntero. Te empiezas a cansar mucho y además están aumentando la corriente porque se empieza a tetanizar cada vez más. Ajá. Por eso les digo que no vamos a hacer máquinas de toques, vamos a hacer electroestimuladores. En la tetanización no tendríamos periodo de descanso. Ay, ¿cómo que gordo que haga esto? Entramos e inmediatamente volvemos a entrar. No tenemos periodos de descanso. Ajá. Se vería algo así la tetanización. Y nosotros en el músculo veríamos un músculo contraído todo el tiempo. Un músculo que permanentemente la célula se encuentra contraída. ¿Cómo podemos evitar nosotros la tetanización? Ya es pregunta fácil. Ya después de todo esto que hemos estado viendo, es una pregunta muy fácil. ¿Cómo la evitamos? Una puede ser reduciendo la frecuencia. Reducimos la frecuencia. Ajá. Como dice Juan, o sea, agarramos y en lugar de estarlo estimulando todo el tiempo, le voy a dar yo periodos de descanso, periodos en los cuales el músculo no solo va a redistribuir las cargas, o no solo va a aprovechar, entre comillas, el tiempo para redistribuir las cargas, sino que también le voy a dar estos periodos de descanso. Descansa, descánsate un ratito y vuelve a trabajar, vuelve a trabajar, vuelve a trabajar, vuelve a trabajar. Y así podemos tener sesiones más largas de terapia, sin que dañemos al músculo. No lo vamos a dañar porque no nos vamos a pasar de la corriente. No lo vamos a dañar porque aparte no va a ser una estimulación que lo agote y que lo tetanice. No nos vamos a pasar porque le vamos a dar tiempo a esa redistribución iónica de que no genere un ambiente básico o un ambiente ácido. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
¿Todo en orden? Creo que todo bien, profe. Excelente. Ya les dije, se van a conectar. Bien, ya saben, no importa. Si no es ahorita, puede ser en cualquier otro momento, me escriben. O igual en la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase va a ser en 3 semanas. Vamos a trabajar algo, vamos a ver algo de esto en el laboratorio cuando vaya a cada sección. Ajá. Dependiendo de los resultados que vayan teniendo, vamos a tomarnos un momento para que discutamos eso también en el laboratorio. Vamos a hacer una mezcla ahí de sesión de teoría y sesión de laboratorio. Ahora, una pregunta importante. Aquí tenemos voltaje y aquí tenemos tiempo. Por favor, piensen que esto está derechito, que no es variante en el tiempo, sino que más bien, creo que entienden la idea. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo un circuito que tiene estos trenes de pulsos? Y si no se quieren quemar diciendo yo y se comprometen, ¿quién me explica para qué tener trenes de pulsos? ¿Cuál es el sentido de tener eso? Porque lo dice la práctica, en el practicario. Para hacer esa señal me piden 2,555 o un 556. Y yo nada más tengo un 555. ¿Me puedo ahorrar 5 pesos y no hacerlo así? ¿Tiene algún sentido que se utilice ese tipo de forma de onda o ese tipo de configuración de la señal? Lo voy a hacer con un Arduino, lo puedo programar como sea. ¿Me puedo ahorrar 3 líneas de código para no hacerlo así? Pues eso sería como para darle una relajación, ¿no? Como ¿Cómo? periodo, para darle como un periodo para que se relaje el músculo o algo así. Sí, por eso me caen bien los biomédicos, Fernando. Son genios. Lo que estaríamos haciendo teniendo una gráfica como esta, una configuración como esta, es que estamos aumentando el tiempo de descanso. Ajá. Le estamos dando un tiempo infinito. Infinito para la célula es más de 350 milisegundos. Entonces le estamos dando un tiempo infinito para que descanse, para que se redistribuya, para que no se tetanice. Ajá. Tiene mucho sentido si estamos en una terapia de muchos minutos. O sea, si vamos a estar conectados, ¿qué les gusta? 40 minutos, una hora. Tiene sentido que hagamos estas pausas para que no pase nada con las personas. Pero ustedes van a estar conectados durante unos minutos, pocos minutos. Tal vez 5 minutos por mucho. Entonces, estas pausas podrían o no tener sentido. Podrían o no estar, porque son sesiones muy cortas de tiempo. Ajá. ¿Se entiende esa razón? ¿Esto que explicó Fernando? Sí, sí se entiende. Bien, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna duda del sentido teórico de por qué suceden estas cosas? ¿Alguna duda en cómo hacer las construcciones? Les voy a adelantar una pregunta de examen. No se los voy a dejar de tarea. Es pregunta de examen. A lo mejor se las pongo, a lo mejor no, pero se las adelanto. ¿Cómo podría ser, ustedes que son ingenieros biomédicos, cómo podríamos fabricar esta señal? ¿Quién me dice? ¿Cómo hacemos esa señal real? Es la más fácil. Yo ya les dije cómo hacer esta, con una pila. Para que se sienta bonito. No veo tus
Cuando escriben en el chat no los veo de inmediato, pero los veo después. ¿Cómo fabricamos esta señal? Muy fácil. Ya la están fabricando. Díganme cómo la están haciendo. Pues un multivibrador estable y ya, ¿no? Exacto, un 555. Bien, Manuel. Un 555. Genial, ya la tenemos hecha. Otra forma, utilizamos un microcontrolador. Ya está hecho, ¿no? Así, fácil. Ok. ¿Cómo podemos fabricar esta señal? Transformador. Podemos utilizar un transformador, pero el transformador requiere una señal de entrada. Ajá. Entonces vamos a pensar que es una señal senoidal y yo puedo sacar otra señal senoidal. Bien, puede ser con un transformador. De otra forma se puede construir una señal senoidal. Con PWM, que sería el caso que dijimos, Alfonso, utilizar un microcontrolador. Agarro, puedo yo crear un cierto vector, hago que se repita, salga por PWM, le pongo un filtro y ya la tengo, ¿no? Entonces esta ya la tengo, esta ya la tengo. Podría yo por ahí utilizar a lo mejor esta como entrada o a lo mejor otra con alguna otra elemento y creo una señal senoidal. Puedo agarrar un motor y entonces le pongo a que empiece a dar vueltas por ahí y entonces tiene su generador y ya puedo generar una señal que sea variante en el tiempo, ¿no? Una señal como esta, así de dientes de sierra, un oscilador, como dice Pepe. Con un amplificador operacional, ¿no? Con un amplificador operacional también la podemos hacer esta. Es una buena forma de hacerlo. Ajá. A lo mejor yo requiero una señal, quiero construir una señal así. ¿Cómo se les ocurre que podría construir una señal de este tipo? Esto todavía no estaba. ¿Cómo construyo una como esta? Bueno, me deben esta, pero esta ¿cómo? ¿Capacitores? Es la descarga de un capacitor. Entonces se ve clarito, ¿no? Está fácil de hacer. Esta. Subo y baja. Pero no baja abruptamente como un capacitor, sino es una caída más suave. Puedo utilizar varios elementos, ¿no? Podría tal vez arrancar con una descarga de capacitor y hacer algún circuito especial. No sé, o sea, hay varias opciones. Hay varias formas en que yo puedo estar generando diferentes formas de onda para volverlas completamente positivas o positivas y negativas. Ajá, dentro de su ingeniería, dentro de su teoría de circuitos que ustedes ya llevaron, que ya saben, hay varias formas de generar estas señales. Ajá. Si alguien me dice que la única forma es utilizando un microcontrolador, el microcontrolador cuesta 150 pesos. La tarjeta cuesta como, depende de dónde la compren, pero anda como en 150, 300 pesos. Eso es muy caro. Si lo que yo quiero es una señal como esta, a ver dónde estoy. Si lo que yo quiero es una señal como esta, la cuadrada, entonces me sale mucho más barato comprar un 555 que andar inventando con microcontroladores. Si voy a hacer uno, pues no importa, pero si voy a hacer 100,000, pues tengo que ver cuál es el que más me conviene hacer. Ajá. Y es donde entra su inventiva como ingenieros y los conocimientos previos que tienen para ver cómo pueden generar estas señales.
Cosas importantes que quiero que no se les olviden. Las formas de onda, yo hasta el momento, porque lo he estado buscando, lo he buscado, no he encontrado que digan, esta forma de onda es para hacer esto, esta forma de onda es para hacer esto, y que den una justificación adecuada de por qué suceden esas cosas. La justificación de cómo generar los potenciales de acción se encuentra en la cronaxia y en la reobase. Entonces, no importa tanto la forma de onda. Lo que importa es su duración, su amplitud y su frecuencia para poder tener esa estimulación. ¿Mm? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien. Antes de que nos vayamos, vamos a hacer esto otro. Pero quiero otro color. Diagrama. No sé si nos da tiempo, pero si no, continuamos con eso. Vamos a hacer el diagrama de un estimulador, de un electroestimulador. Entonces, primero, quiero que me digan, quiero que me vayan dictando, ¿qué elementos debería de llevar un diagrama a bloques de un electroestimulador? La etapa de generación de la señal. Generación de la señal. La aplicación como los electrodos. Todos. Vamos a poner electrodos. Amplificación, ¿no? También. La potencia. Un regulador de potencia y de señal, ¿no? También supongo. De frecuencia también. De potencia, frecuencia, ¿y qué? Me faltó uno. ¿Corriente? Corriente. Corriente que podría ser la potencia también, ¿no? Corriente. Bueno, teniendo tensión como potencia, ¿no?
¿Qué más nos falta? No sé si también una interfaz, ¿no? En donde se vea qué se está aplicando. ¿Saben qué? Esto está aburrido. Vamos a hacerlo en el pizarrón de aquí de Teams. A ver, vamos a activarlo. ¿Ya se observa? Creo que ya no. 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 No, no se ve el... ¿No se ve el pizarrón de Teams? No. Ah, rayos. A ver, lo volví a cargar. A ver si ahora sí ya se ve. Me dicen. Si no, regresamos al otro. No. Ni modo. Vamos a regresar al otro. Quería que ustedes colaboraran para que hiciéramos el diagrama. Pero entonces vamos a... Aquí estábamos. ¿Ya lo pueden ver? ¿Dónde estábamos? Sí. Generación de la señal, electrodos, amplificación, potencia, regulador de potencia y frecuencia, de potencia, frecuencia y corriente, la interfaz. ¿Nos haría falta algún elemento? El paciente quizás. Creo que son todos los componentes que necesitaríamos. Ahora, yo voy a colaborar haciendo esto. Este es el 1, que es el generador de la señal. Este es el 4, el de potencia. Este va a controlar la señal para comunicarse con el 4. Ahora, ¿dónde van los demás elementos? Pues fuente de energía va primero, ¿no? Vamos a ponerla algo así. Esta sería, ¿dónde estamos? Fuente de energía, la 7. El 7. Vamos a ponerlo así como que los envuelve porque va a estar pues participando en todo, ¿no? Tanto en la generación de la señal, pero también tiene que estar en la parte de la potencia.
El 5 va entre esos dos, ¿no? Los reguladores. Regulador de potencia, frecuencia y corriente. Creo que parcialmente. Aquí podría ir uno. Aquí va uno. Pero, en particular, el de la frecuencia iría aquí. ¿De acuerdo? Este es este. Porque la frecuencia la controlamos desde el que inicia, desde el que genera la señal. Y aquí vamos a controlar la potencia. Podemos controlarla aquí o podemos controlarlo directamente acá, pero está bien bueno, me parece lógico. Depende de cómo estén ustedes haciendo su diseño, en dónde queda el control de potencia. Aquí o puede quedar como más adentro de acá. Pero creo que se entiende la idea, ¿no? Necesitamos un control de potencia, necesitamos un control de frecuencia. Este le voy a poner una F para recordar que es frecuencia y este le voy a poner la P de potencia. Entonces, ya está el 1, ya está el 4, ya está el 5, ya está el 7. Después de potencia iría la amplificación. Después de potencia. Esta es una duda que tengo. ¿A qué se refieren con amplificación? ¿Cuál era la idea de esa amplificación? Bueno, en lo que yo he investigado se utiliza un transformador para ajustar la potencia, ¿no? Sí. Y hacia allá iba mi comentario, Nuria, porque en realidad la amplificación y la potencia, o sea, tenemos que amplificar los valores de corriente y de voltaje para aumentar la potencia. Entonces estos dos acaban siendo como lo mismo. Esto no va a ser una cosa diferente, más bien es una cosa muy diferente de circuitos de adquisición de señales biológicas, bioeléctricas. Porque en los circuitos de adquisición, las señales bioeléctricas son muy chiquitas. Y necesitamos una etapa de preamplificación y una etapa de amplificación para poder trabajar con ellas. Ahí tiene sentido estar hablando de amplificación. Aquí estamos más bien hablando del circuito de potencia. Nosotros estamos generando una señal y tenemos que aumentar esa corriente. ¿Por qué? Porque normalmente, y por favor, no se les olvide esto, normalmente los circuitos que generan la forma de onda o los circuitos que generan la frecuencia no tienen la potencia suficiente como para realizar una electroestimulación. Si ustedes quisieran sacar su señal directamente de su Arduino para realizar una electroestimulación, no les va a alcanzar la potencia que puede dar el Arduino. Por eso necesitan un circuito intermedio. Si ustedes le empiezan a demandar muchísima corriente a su Arduino, lo van a quemar. Por eso necesitan, o por eso es probable que ustedes necesitan un circuito intermedio que va a adecuar la cantidad de corriente. Que el Arduino o el 555 o ese primer elemento sirva únicamente para marcar cómo va a ser la señal. Pero el elemento intermedio es el que va a producir el aumento en la corriente y el aumento en el voltaje. Acuérdense que corriente y voltaje son cosas están involucrados los dos juntos. No podemos dejar de pensar en uno. Si estamos pensando en uno, tenemos que pensar también en el otro. Las cosas se queman, los componentes se queman cuando les exigimos más corriente de la que pueden soportar. Si nuestra fuente de voltaje, vamos a suponer, es una fuente de 1 ampere, pero nuestro circuito generador solo soporta
700, no, ¿qué 700? Solo soporta 50 miliamperes y yo le estoy exigiendo que me entregue 500 miliamperes, la fuente los puede dar. Yo le estoy pidiendo 500 miliamperes. La fuente puede dar 1 ampere completo. Pero mi elemento de en medio no soporta más de 100 miliamperes. Entonces, cuando yo le pido, el de en medio, va a querer darlo todo. Y va a dejar pasar la mayor cantidad de corriente, pero lo voy a quemar porque la fuente da muchísimo y porque yo le estoy exigiendo mucho. Si la fuente fuera una fuente que no puede dar más allá de 100 miliamperes, por mucho que yo le demande 500 miliamperes, lo máximo que me va a poder dar son 100 miliamperes. Y si el elemento se funde a los 115 miliamperes, no se va a quemar porque no alcanza a tener la corriente suficiente para quemarse. ¿Se entiende? Sé que es básico. Sé que eso es de cuando se está viendo la teoría eléctrica fundamental. Lo que no entiendo es por qué no tienen cuidado en el diseño de sus componentes, en el diseño de sus circuitos. Y por eso siempre se les queman. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Tengan mucho cuidado en ello. De ahora en adelante, por favor, no vayan a quemar sus cosas. Entiendan recuerden cómo funcionan los transistores, recuerden cómo funciona el transformador, recuerden cómo funcionan todos los elementos eléctricos y electrónicos. Ajá. Ya sé, lo van a quemar. Espero que no. Pero entonces esto que estábamos mostrando aquí, el 3 y el 4, son parte de lo mismo. Es el amplificador y la potencia. Estamos hablando de la amplificación de potencia, ¿no? O sea, estamos aumentando la potencia del circuito. Bien. ¿Dónde van los otros elementos? ¿Dónde van los electrodos? ¿Dónde va la interfaz? ¿Dónde va el paciente? Pues podría ser primero la interfaz. ¿Dónde la ponemos, Ángela? Después del 4. Después del 4, puede ser. Sí, puede ser. La interfaz al final va a estar envolviendo todo, ¿no? Va a ser la que nos va a permitir controlar los 5, el 5 de potencia, el 5 de frecuencia. Ajá, aquí falta un 5. El 5 de corriente. Ajá. Porque tenemos que controlar la corriente. Entonces, esta parte de la interfaz va a ser la que nos permite controlar estos 5. Ajá. No sé, quiero pensar que tal vez sí lo hacemos así. Lo voy a redibujar y me dicen si les parece bien o le hacemos algún cambio. Este es el regulador. Este quedamos que era el 5 de frecuencia. Y luego 5 de potencia. Y el 5 de corriente. Y esta va a ser nuestra interfaz. Ajá, entonces yo desde la interfaz puedo regular la frecuencia, la potencia y corriente, o sea, quiero que se entienda, ¿no? La amplificación que se está dando y la corriente a la salida, que es la que al final va a estimular al paciente, ¿no? El paciente estaría, ¿cuál es? El 8.
paciente estaría aquí. Y por como lo dibujamos, ¿cómo que gordo que ves? ¿Escuchas, verdad, máquina? Y por como lo dibujamos, esta línea, entonces serían nuestros electrodos. Para que yo pueda hacer un cambio y que quede todo adentro. Tac, 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 tac. Voy a borrar esta línea. Lo voy a poner así. Ajá, incluso esta mejor la vamos a poner por dentro. Qué feo. Está muy feo. Vamos a volver a hacer. ¿Cómo ven? Bien, mal. Ya vámonos. Lo estamos procesando, creo. Al menos yo sí. Ah, bueno, eso está bien, les digo. Si no me hablan, no me entero. Y más cuando estoy así viendo solo la pantalla porque no veo su interacción en... Si pusieron algo en el chat o hay algo por ahí. Este es un diagrama de bloques que tiene los elementos básicos. Este es uno de ellos. Parte de generación de señal. Este es otro de ellos. Aparte de la potencia. Este es otro de ellos. La fuente de energía. Y por supuesto, el paciente es necesario. Y los electrodos y cables de conexión también son necesarios. El regulador puede no ser necesario. Puede que ya esté fijo. Puede que sí o puede que no, igual que la interfaz. Estos tres son los que de cajón deben de estar y el paciente, por supuesto, y los electrodos son necesarios para que acabe de funcionar. Pero hablando internamente, estos son los elementos que necesitamos. Si ustedes piensan en un TENS, necesita esto. Si ustedes piensan en un marcapasos, necesita esto. Si ustedes piensan en un desfibrilador, necesita esto. Son los elementos básicos para funcionar. Lo que quiero que entiendan es que necesitamos controlar la señal, y necesitamos estar aumentando esa señal. Y todo debe de estar dado por una fuente. En algunos casos la fuente no es importante. A lo mejor yo tengo un marcapasos externo que puedo conectar a la corriente eléctrica del hospital y además el hospital ya tiene su planta y ya no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces la fuente no me interesa mucho qué tipo de fuente es ni de dónde viene. En el marcapasos es fundamental pensar en la fuente. Se vuelve uno de los problemas más importantes. ¿Cómo hago para que dure más tiempo la fuente en su funcionamiento? Preguntas, Benjamín. ¿El jueves vamos a estar en el laboratorio la maestra y yo? No.
las siguientes 2 semanas yo voy a estar solo en el laboratorio. En el segundo parcial van a estar con la profesora en el laboratorio. En las 2 semanas de visita al laboratorio. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que ya se nos acaba el tiempo. Sí, 5:26. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún asunto a tratar? ¿Algo más que nos haya hecho falta? Creo que no, profesor. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a ir al laboratorio la siguiente semana. Lleven todos sus materiales. Lleven ya las cosas para hacer. Lleven los circuitos, por lo menos armados. Y lo que vamos a hacer en el laboratorio es que primero vamos a ver su señal de control, cómo está, que demostremos esos barridos. Y después, durante las 3 horas del laboratorio, ustedes van a buscar, vamos a hacer algunas mediciones ahí. Y vamos a verificar que no se sobrepasen los 80 miliamperes. En el momento que nosotros podamos ver que no sobrepasan los 80 miliamperes, seguirá que se lo prueben. ¿Cómo se lo van a probar? Con unos electrodos como los electrodos de ESG normales nos van a funcionar para nosotros. Entonces, ya lleven preparadas las cosas, lleven preparados sus brazos o sus piernas. Es interesante eso. Si alguno de ustedes quisiera... No algunos de ustedes, yo espero que todos experimenten, que se conecten todos, hombres o mujeres, no importa. Normalmente las que son más valientes son las mujeres, pero yo quisiera que se conectaran todos, los que tengan esas condiciones para poderse conectar. Si hay por ahí alguna valiente que se quisiera poner el estimulador, no en el brazo, o sea, también se van si se van a estimular en brazos, lleven ropa adecuada, o sea, de manga corta o manga fácil de arremangar para que se puedan colocar en el bíceps o en el antebrazo, el electroestimulador. Pero también si quisieran electroestimularse el muslo, estaría buenísimo, porque ahí es una cantidad de tejido más grande. Entonces funciona un poquito diferente solo por el hecho del volumen, no porque haya alguna otra cosa. El volumen del bíceps es muy diferente al volumen que tenemos acá abajo, en el cuádriceps, ¿no? Y resulta siempre interesante eso que se hace. Entonces, la siguiente semana voy a ver a la primera sección. Dentro de 15 días vamos a ver a la segunda sección. Durante este tiempo les voy a encargar que hagan estas tareas que les pedí y que las hagan pronto para que tengamos temas de discusión ahora que vayamos al laboratorio. No va a haber sesiones presenciales, está complicado que podamos tener sesiones presenciales. ¿Vale? Hagan su registro, hagan su registro, hagan su registro. Si no hacen su registro, me parece que no los van a dejar entrar. Sí, profe, gracias. Vale, pues entonces ya terminamos. Cualquier duda me escriben o le escriben a la profesora Diana o escriben, mucho mejor idea, escribir en el muro ahí de nuestro grupo y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos de nada.